Historia 1, El cobrador. Mi nombre es Edgar y tengo 50 años. A lo largo de mi vida, he hecho muchas cosas. He trabajado prácticamente en todos los tipos de áreas, ya que me he mantenido por mí mismo desde los 17 años. Por eso, tengo un montón de historias para contar. La mayoría de ellas son divertidas e incluso un poco extrañas, pero la que voy a compartir hoy no tiene nada de graciosa. Por el contrario, es una de las cosas más aterradoras que he vivido mientras trabajaba en esta empresa. Esta historia comenzó a mediados del año 2000. En ese entonces, vivía en la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania, y acababa de empezar a trabajar como administrador de crédito para una empresa de alquiler. Estaba pasando por una fase complicada en la vida. Después de abandonar la universidad algunos años antes y trabajar sin parar, decidí invertir mis ahorros porque estaba seguro de que algún día me haría rico. Pero, lamentablemente, en lugar de eso, perdí todo el dinero en malos negocios. Ahora vivía en un pequeño apartamento que ni siquiera podía pagar, y las cuentas comenzaban a acumularse cada vez más. Por eso, necesitaba urgentemente un trabajo con un salario decente. Fue entonces cuando un viejo amigo me buscó y me dijo que estaba dejando el puesto de administrador de crédito y que la empresa buscaba un sustituto. Al principio, pensé ingenuamente que la empresa alquilaba muebles y electrodomésticos para eventos, y que, después de su uso, los artículos eran devueltos. Pensé que no sería difícil, pero, tan pronto como fui contratado, me di cuenta de que estaba completamente equivocado. Descubrí que el modelo de negocio de la empresa consistía en alquilar equipos domésticos a personas de bajos recursos. La mayoría de los clientes recibían asistencia social. Estas personas se sentían atraídas por las bajas tarifas para alquilar televisores, sistemas de sonido, refrigeradores y otros electrodomésticos, ya que no podían comprarlos al contado. Pero el problema era que los productos tardaban años en ser pagados, y al final, los clientes terminaban pagando 10 o 20 veces más de lo que valía el artículo en realidad. En la práctica, el título de administrador de crédito era solo una forma elegante de decir recuperador. Básicamente, mi trabajo consistía en recuperar los artículos de las personas que no podían pagar. Como te puedes imaginar, esto me puso en situaciones bastante complicadas. Desde una señora que se desmayó cuando le quité la televisión de su sala hasta un hombre que me amenazó con golpearme con un martillo de cocina si le llevaba su sistema de sonido. Sin embargo, la experiencia más aterradora que viví en este empleo ocurrió durante mi día libre, cuando estaba en la parte trasera de la tienda. Cabe mencionar que estas tiendas generalmente se encuentran en barrios de bajos recursos, muchas veces problemáticos. Estratégicamente, están ubicadas cerca de tiendas de empeño o licorerías populares. Afortunadamente, la plaza comercial donde estaba nuestra tienda no era tan mala, pero estaba cerca de un centro comercial en construcción. Se rumoraba que el enorme estacionamiento de ese centro comercial era punto de encuentro para pandillas, tráfico de drogas, robos e incluso venta de armas. Ese día, vi varias patrullas de policía patrullando el estacionamiento. Nunca supe si era una operación antidrogas o solo un intento de contener los robos. Como era mi día libre, lo último que quería era estar cerca del trabajo. Pero mi vieja camioneta tenía problemas con el motor y tuve que dejarla en el estacionamiento la noche anterior. Un compañero me llevó a casa, pero al día siguiente tuve que regresar para repararla. Llegué un poco más tarde de lo que me gustaría, pero me puse a trabajar en el motor de inmediato. Como mi camioneta era alta, ni siquiera necesité un gato para levantarla. Puse un pedazo de cartón en el suelo y comencé a reparar. Las horas pasaron, y antes de darme cuenta, el sol ya comenzaba a ponerse. Mientras ajustaba unos cables, escuché pasos rápidos a lo lejos. Cuando miré, vi a un hombre delgado corriendo hacia mí. Me pareció extraño que alguien estuviera corriendo allí, pero no le presté mucha atención. Lo saludé con un hola, pero al mirar su rostro, me di cuenta de que estaba aterrorizado, en pánico total. Pronto quedó claro que estaba huyendo de algo o alguien. Sin decir nada, pasó por mi lado y se escondió detrás de unos contenedores de basura. Me pareció extraño, pero volví a trabajar. Pocos segundos después, escuché pasos nuevamente. Cuando miré, vi a otro hombre corriendo. Este era más grande, más fuerte y tenía una apariencia intimidante. Al acercarse, gritó, ¿dónde está? ¿A dónde fue? Sin pensarlo, apunté hacia los contenedores de basura. El hombre me ordenó que lo acompañara hasta allí. Al llegar a los contenedores, vi al hombre delgado agachado. El grandote le apuntó con un arma y lo obligó a salir. Pronto, una camioneta llegó a toda velocidad.
3 hombres armados bajaron y comenzaron a gritarle al hombre delgado. Lo agarraron por la fuerza y lo metieron en la caja de la camioneta, mientras 2 de ellos le apuntaban con armas. Todo sucedió tan rápido que parecía una pesadilla. Después de eso, quedé en shock. Incluso cuando le conté lo que había sucedido a mis compañeros, reaccionaron con indiferencia, como si eso fuera algo común. Desde ese día, me di cuenta de que no me sentiría seguro en ese lugar y decidí dejar el trabajo tan pronto como encontrara otra oportunidad. Nunca volví a ese barrio. Antes de continuar con la siguiente historia, asegúrate de no estar suscrito aquí al canal y asegúrate de darle me gusta al vídeo para no perderte más vídeos como este y ahora pasemos a la siguiente historia. Historia 2, el psicópata. Cuando tenía 28 años, allá por el año 2010, solía trabajar en el turno nocturno como recepcionista en un edificio de apartamentos. En el vestíbulo, había una mesa, y mi función era dar o negar acceso al edificio. Esencialmente, era como un guardia de seguridad, asegurándome de que solo los residentes o invitados autorizados pudieran entrar. Para eso, necesitaba la aprobación del propietario. Mi turno era de 10 de la noche a 6 de la mañana, y como puedes imaginar, no había mucha actividad durante esas horas, especialmente después de la medianoche. Solo de vez en cuando algún inquilino llegaba borracho, especialmente los fines de semana, pero eso no era algo frecuente. La mayoría de los residentes del edificio eran trabajadores de oficina o empleados de las empresas cercanas, ya que el edificio estaba cerca de un centro empresarial. Sin embargo, hubo una noche que definitivamente compensó todos los días tranquilos. Estaba en medio de mi turno, intentando no quedarme dormido, cuando de repente vi algo moverse en una de las cámaras del estacionamiento. El estacionamiento estaba adjunto al edificio, pero para entrar, la persona aún necesitaba pasar por las puertas principales, y yo tenía que autorizar el acceso. En ese momento, vi a alguien caminando por el estacionamiento hacia las escaleras que llevaban al vestíbulo. No había visto a nadie entrar en esa área, pero estaba bastante cansado y tal vez me distraje. Esa persona estacionó el coche y subió por las escaleras hasta la puerta principal del edificio. Cuando llegó allí, trató de abrir la puerta, pero estaba cerrada. A través del cristal, pude ver que era un hombre joven, de unos 30 años. Hizo una señal para que le abriera la puerta. Estaba claro que no era residente. Caminé hasta la entrada e informé que debía irse. El hombre entonces comenzó a decir que estaba allí para ver a un amigo y que necesitaba entrar. Sin embargo, no había recibido ningún aviso ni autorización para dejarlo pasar. Para mí, la respuesta era no, y eso fue lo que le dije. Ante mi negativa, el hombre se irritó e insistió en que necesitaba ver al amigo esa noche. Cuando volví a negarme, empezó a golpear la puerta y a hacer gestos con los brazos. Fue en ese momento que, al levantar los brazos, su suéter subió un poco y vi que llevaba un arma en la cintura. Cuando me di cuenta de esto, me preocupé mucho. Lo último que quería era ser baleado, pero afortunadamente, el cristal de la puerta era a prueba de balas, una medida de seguridad adoptada porque el edificio pertenecía a un banquero que tomaba la seguridad muy en serio. Esa noche, estuve extremadamente agradecido por esa precaución. El hombre, que también llevaba una mochila negra casi imperceptible por ser del mismo color de su ropa, comenzó a perder la paciencia. Me amenazó, pero yo me mantuve firme, diciendo que llamaría a la policía si no se iba. Fue entonces cuando sacó el arma y dio 2 pasos hacia atrás, disparando 3 veces contra el cristal en mi dirección. Por puro instinto, cubrí mi rostro y parte del torso con los brazos. Cuando miré nuevamente, me di cuenta de que él estaba tan sorprendido como yo. Claramente, no sabía que el cristal era a prueba de balas. Corrí a mi puesto, tomé el teléfono y llamé a la policía. Al revisar las cámaras, vi que él estaba huyendo por las escaleras. Pocos minutos después, llegó la policía. Les mostré las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad, y tomaron mi declaración. Se llevaron una copia del vídeo y comenzaron a hacer rondas por la zona en busca del sospechoso. No tenía muchas esperanzas de que lo encontraran, pero lo lograron. El hombre fue detenido mientras conducía a gran velocidad. Ignoró repetidamente las órdenes de los policías de detenerse, lo que los llevó a perseguirlo por unos 2 km antes de que finalmente estacionara. Tras su arresto, se determinó que era el mismo hombre que había disparado contra el cristal. Durante la inspección del vehículo, encontraron cinta adhesiva, un cuchillo de caza, una cuerda y varias bolsas plásticas negras dentro de la mochila que llevaba. Después, descubrí algo aún más perturbador. Era exnovio de uno de los inquilinos del edificio, un hombre de unos 30 años que se había mudado hace algunos meses con su nuevo compañero, un joven de unos 20 años.
Durante el interrogatorio, el sospechoso confesó que planeaba ingresar al edificio esa noche para matar al exnovio y a su nueva pareja. Finalmente, fue condenado por intento de homicidio y actualmente cumple una condena en prisión. Después de eso, no pude dejar de pensar en lo cerca que ese psicópata estuvo de arrebatar 3 vidas esa noche, incluida la mía. Si no hubiera sido por el cristal a prueba de balas, el desenlace habría sido muy diferente. Algunos meses después del incidente, los inquilinos se mudaron, y yo seguí trabajando allí durante unos 6 meses más. Sin embargo, comencé a tener episodios de estrés y revivir la escena casi todas las noches. Debido a esto, decidí renunciar y buscar otro empleo para preservar mi salud mental. Historia 3. El vagabundo en mi Uber. Mi nombre es Julián, y actualmente vivo en Estados Unidos. Hace algunos años, cuando era más joven, decidí salir de la casa de mis padres y alquilar un lugar para vivir. En ese entonces, los gastos comenzaron a acumularse rápidamente. Para poder sustentarme, conseguí un segundo trabajo como conductor de Uber, además de mi empleo fijo en el sector minorista. Trabajaba en un mostrador de ventas, pero el salario simplemente no era suficiente. Por miedo a quedarme sin empleo, no busqué algo mejor, y como muchos jóvenes en ese tiempo, opté por tener 2 trabajos. Vivía en una ciudad grande y conducía el coche más bonito que había tenido. Siempre me ha gustado viajar por carretera, una pasión que heredé de mi padre, que era camionero. Trabajar como conductor de Uber me parecía lógico. Esto fue hace unos 10 años, cuando la empresa estaba creciendo rápidamente y prometía ganancias generosas para los conductores. Aunque no ganaba tanto como esperaba, el dinero ayudaba a pagar las cuentas. Pero el cansancio físico y mental era extremo. Salía de mi trabajo fijo a las 6 de la tarde, comía algo rápido y conducía para Uber hasta la medianoche. Después de ese horario, me di cuenta de que era peligroso trabajar, ya que generalmente encontraba pasajeros problemáticos. Una noche, ya con meses de experiencia, aprendí a maximizar mi tiempo y encontrar los mejores lugares para recoger clientes. Uno de esos lugares era cerca de un hospital, donde aprovechaba para descansar, usar el wifi y hacer una comida rápida. A veces, estaba tan exhausto que tomaba pequeñas siestas de 10 o 15 minutos dentro del coche. Esa noche en particular, todo parecía normal. Me detuve en el lugar de siempre, compré una bebida energética y volví al coche. Puse mi lista de reproducción favorita, pero el cansancio me venció y terminé quedándome dormido. De repente, me desperté con esa extraña sensación de confusión, sin saber dónde estaba. Miré el reloj. Había dormido solo 15 minutos. Respiré hondo, me acomodé en el asiento y revisé mi celular. Todo parecía normal hasta que, al mirar por el retrovisor, vi algo que me heló. Había un hombre sentado en el asiento trasero. Estaba en el centro del asiento y me miraba con una expresión calmada, incluso con una ligera sonrisa. Me giré para confirmar, y realmente estaba allí, muy cerca de mí. Me asusté, pero traté de mantener la calma. Noté que sostenía un celular con la pantalla abierta en la aplicación de Uber. Le pregunté qué hacía en mi coche. No respondió, solo miró hacia los lados y hacia el celular. Le pregunté si necesitaba un viaje, y asintió. Respiré aliviado, pensando que era solo un cliente que había subido mientras yo dormía. Conversé con él para tratar de entender a dónde quería ir. Me dijo que quería ir al centro, cerca de un antiguo bar. Empecé a conducir mientras intentaba mantener una conversación para aliviar el ambiente. Le pregunté su nombre, y respondió Edgar. Sin embargo, al revisar mi celular, noté algo extraño, no había recibido ninguna solicitud de viaje. El viaje no estaba registrado en la aplicación. Confronté a Edgar, diciéndole que tenía que registrarse para que el trayecto fuera oficial. Él se rió y respondió que no iba a pagar. Fue en ese momento cuando me di cuenta del error que cometí. Edgar no era un cliente común. Estaba mal vestido, con ropa sucia y rota, y llevaba una mochila vieja. También noté una pulsera de hospital en su muñeca. Probablemente, había salido de allí recientemente y aprovechó que yo estaba dormido para entrar al coche. Me enfurecí y le dije que lo dejaría nuevamente en el hospital. Tan pronto como comencé a dar la vuelta, me amenazó, diciendo que debería agradecer que no me hubiera estrangulado mientras dormía. Antes de que pudiera reaccionar, sentí sus manos ásperas alrededor de mi cuello. En pánico, frené bruscamente, lo que hizo que él fuera lanzado hacia adelante. Aproveché el momento para respirar y luchar contra él. Después de mucha confusión, logré coger mi celular y llamar a emergencias. Edgar, al darse cuenta de que estaba llamando a la policía,
cogió sus cosas, bajó del coche y se fue caminando por la acera, gritando amenazas. Con marcas de lucha en la cara y el cuello, volví al hospital para ser atendido. Mientras explicaba lo ocurrido a la enfermera, ella me preguntó si Edgar tenía ciertas características, y yo confirmé. Me contó que él había escapado del hospital unos días antes, llevándose su celular y su cartera. Esa experiencia fue una alerta. Desde entonces, nunca más bajé la guardia mientras trabajaba en Uber, especialmente de noche. Historia 4. El edificio embrujado. Mi trabajo básicamente consiste en ir de un edificio a otro de empresas cuyos dueños contratan a la empresa en la que trabajo para prestar servicios de seguridad. Durante mi jornada, paso por cada uno de esos edificios varias veces por noche, para asegurarme de que no ocurra nada fuera de lo común y de que el lugar esté seguro. Honestamente, mi trabajo es bastante monótono y aburrido, como te puedes imaginar. No hay nada más tedioso y solitario que un edificio de oficinas durante la noche. Literalmente, no hay nadie y no pasa nada, y en cuanto a mi trabajo, mi tarea es solo caminar alrededor de cada punto de entrada para asegurarme de que todo esté cerrado y seguro. Tengo llaves de todos esos edificios, por si necesito entrar, pero, en los meses que he trabajado en este turno nocturno, nunca he tenido que entrar en un solo edificio. Sin embargo, todo cambió en un turno que tuve hace 3 semanas. Esa noche, llegué a mi tercer edificio, un edificio de oficinas administrativas. Era uno de los más pequeños, con solo 4 pisos. Como todas las noches, hice algunas rondas alrededor del edificio, iluminando las ventanas con mi linterna para asegurarme de que estuvieran intactas y también probando las cerraduras de las puertas para confirmar que estuvieran bien cerradas. Me acerqué a la entrada principal y verifiqué que estaba debidamente cerrada. Luego, rodeé el edificio para llegar a la parte trasera y hacer lo mismo. Esta siempre es la última etapa de mi revisión, antes de continuar hacia los otros edificios. Entonces, cuando llegué a la parte trasera, revisé la puerta. Para mi sorpresa, estaba desbloqueada, además, abierta. Me quedé parado por un momento, ya que era la primera vez que algo así ocurría durante todo el tiempo que llevaba en este trabajo. Nunca había lidiado con una situación así antes. Sin embargo, fui entrenado para lidiar con esto, así que sabía el protocolo que debía seguir. Sabía que tenía que entrar al edificio, pero estaba un poco nervioso, ya que no sabía qué encontraría. Esperaba que fuera solo un error de algún empleado, tal vez alguien nuevo que hubiera salido rápidamente y se hubiera olvidado de cerrar bien la puerta, pero era bastante improbable, ya que los dueños de ese complejo eran muy exigentes con la seguridad. Decidí entrar al edificio y recorrí los pasillos, moviéndome lentamente e iluminando cada oficina de arriba a abajo, haciendo una inspección minuciosa, especialmente debajo de las mesas y detrás de los muebles, lugares donde un intruso normalmente se escondería, pero no encontré nada. Pasé un buen rato haciendo la verificación, especialmente porque estaba nervioso, pero recorrí los 4 pisos del edificio y todo parecía en orden. Luego, volví a la puerta que estaba abierta, retiré el aviso de que estaba realizando la inspección y la cerré detrás de mí, aliviado de no haber encontrado nada extraño. Continué mis rondas por los otros edificios y terminé mi jornada con éxito. Sin embargo, una vez que terminé las verificaciones en los otros edificios, decidí regresar al edificio de oficinas, el cual ya había revisado, para asegurarme de que todo estuviera bien. Estacioné mi camioneta, bajé y caminé nuevamente alrededor del edificio. Quería asegurarme de que todo estuviera en perfecto estado y pensaba que ya estaba casi terminando, pero, para mi sorpresa, la misma puerta trasera estaba nuevamente desbloqueada y abierta. Me quedé muy confundido, ya que las únicas personas con llaves del edificio eran el dueño, el responsable y yo. Una vez más, entré al edificio, como antes, no había luces encendidas. Comencé a revisar todas las oficinas y llamé varias veces para ver si alguien estaba allí, pero no vi ni escuché nada extraño durante mi inspección. Una vez más, fui hasta la parte trasera y vi que la puerta ahora estaba cerrada. Cuando entré, estaba abierta, pero ahora la puerta estaba cerrada y el ladrillo que usaron para mantenerla abierta ya no estaba allí. Estaba realmente asustado, ya que era la primera vez que tenía que entrar en un edificio desde que comencé este trabajo. Me preocupaba porque estaba claro que no estaba solo. Tratando de salir, intenté abrir la puerta, pero no pude. Intenté varias veces, pero no lo logré. Era como si alguien estuviera sosteniendo la puerta desde afuera. Pregunté quién estaba allí, pero nadie respondió. Entonces, traté de jalar con más fuerza, pensando que, si alguien estaba sosteniendo la puerta, con el movimiento la persona sería arrastrada, pero al hacer esto, terminé cayendo hacia atrás y golpeando la pared. Casi caí al suelo, y,
en ese preciso momento, quienquiera que estuviera sosteniendo la puerta la soltó. Me levanté rápidamente y corrí hacia afuera, iluminando con la linterna, pero no vi a nadie. No escuché ningún sonido ni movimiento, así que estaba completamente confundido. Miré alrededor, y en ese momento, todo se oscureció de repente. Me asusté mucho, pero pronto me di cuenta de que era un apagón, no solo en el edificio, sino en toda la zona alrededor. Estaba realmente asustado, así que cerré la puerta rápidamente y corrí de vuelta hacia la seguridad de mi camioneta. Arranqué el coche y salí de allí lo más rápido que pude, no sin antes mandar un mensaje a mi jefe informándole sobre lo ocurrido. Al día siguiente, llamé al edificio de oficinas para preguntar si faltaba algo o si algo había sido robado, pero todo estaba en orden, sin ningún signo de que alguien hubiera estado allí. Fue una experiencia aterradora y aún hoy no sé qué ocurrió realmente ese día. Desde entonces, nunca ha ocurrido nada extraño, hasta el momento, todo sigue normal. Historia 5, la mujer muerta que me habló. Fui taxista durante muchos años, y fue con ese trabajo que pude mantener a mi familia y brindarles una vida decente. Recuerdo que, en esa época, solía trabajar hasta muy tarde, muchas veces hasta altas horas de la madrugada, especialmente cuando estaba pagando la casa. A veces, incluso amanecía trabajando. Afortunadamente, aquellos eran tiempos más tranquilos. Vivo en una ciudad turística en México, y los turistas, principalmente los norteamericanos, eran mis principales clientes. Les encantaba la vida nocturna de la ciudad, y, sinceramente, eran mis favoritos, porque siempre dejaban buenas propinas en dólares. Lo que voy a contar ocurrió en una de esas noches en las que estaba trabajando hasta tarde. Ya pasaba de la medianoche, y acababa de dejar a una pareja de turistas en un hotel cercano. Mientras guardaba el dinero de la carrera, vi a un hombre acercándose a mi coche. Se acercó a mi ventana y me preguntó si estaba trabajando. Con la buena propina que los clientes anteriores me habían dejado, ya estaba pensando en ir a casa, porque estaba cansado. Pero no quise perder la oportunidad de hacer un viaje más y ganar un extra, así que le dije que sí. El hombre era alto, robusto y barbudo, aparentaba tener unos 30 y tantos años, como mucho 40, pero no parecía ser una mala persona, así que no sentí incomodidad en ese momento. Cuando le dije que estaba disponible, me pidió que esperara un poco, pues iría a buscar a su esposa. Le dije que no había problema. Después de unos 5 minutos, vi que el hombre estaba llegando, y traía a la mujer en brazos. Ella parecía muy delgada y se notaba que tenía algún tipo de enfermedad o discapacidad. Sin embargo, parecía bastante joven, pero estaba dormida. Me sorprendió ver que la cargaba en brazos, ya que pensé que debería estar en una silla de ruedas, pero no quise hacer preguntas. Eso no era asunto mío, me estaban pagando para hacer un servicio, no para meterme en la vida de los demás. Así que no dije nada. Conduje por la avenida hasta el destino que él me indicó. Me dijo que iban a la casa de la madre de la esposa, para que ella se quedara con su hija unos días, ya que la esposa se sentía mal y prefería que estuviera bajo cuidado mientras se recuperaba. Fue entonces cuando el hombre me contó que la esposa tenía una enfermedad que causaba la discapacidad, lo que le impedía caminar, y que esa noche se sentía peor, necesitaba medicación, que la hacía dormir mucho. Realmente sentí pena por él, imaginé que no debía ser nada fácil para él ver a su esposa en esa situación. Miré por el retrovisor y vi que la señora seguía recostada sobre su hombro, durmiendo. Durante todo el trayecto, ella no despertó, y cuando llegamos cerca del destino, pasamos frente a una farmacia. El hombre me pidió si podía parar un momento para que comprara medicinas para su esposa. Acepté sin problemas, pero le avisé que el taxímetro seguiría corriendo. Él dijo que no había problema y que pagaría la diferencia, pero que solo sería un minuto. Me quedé esperando en el coche, pero los minutos empezaron a pasar y él no regresaba. Miré a la esposa e intenté ver si despertaba, pero ella seguía profundamente dormida. Cuando ya habían pasado 15 minutos y el hombre no regresaba, intenté despertarla, pero no reaccionó. Pasaron 10 minutos más esperando y nada del hombre, así que decidí salir del coche e intentar despertar a la mujer. Fue entonces cuando, finalmente, ella abrió los ojos por un instante y dijo, «Él no va a volver», y luego volvió a dormir. Me quedé completamente confundido y, al mismo tiempo, irritado. «Él no va a volver», pensé. Intenté despertarla de nuevo, pero no reaccionó. Entonces, fui a la farmacia a buscar al hombre. Cuando entré, hablé con la cajera, di la descripción de él y pregunté si lo había visto. Ella me dijo que sí, pero que compró un paquete de galletas y se fue.
Eso me dejó aún más confundido. ¿Cómo podía dejar a su esposa enferma sola con un desconocido? Estaba muy molesto y, al mismo tiempo, desesperado, sin saber qué hacer. Volví al coche, nuevamente, traté de despertar a la mujer, pero ella no despertaba. Peor aún, cuando la toqué, me di cuenta de que estaba fría. Al encender la luz del coche, vi que su piel estaba pálida. Inmediatamente levanté su mano para verificar el pulso, pero no había nada. Puse los dedos en su cuello, y tampoco había pulso. Estaba muerta. En ese momento, un nudo se formó en mi estómago. Me puse las manos en la cabeza y comencé a caminar de un lado a otro, tratando de entender la situación. La mujer había muerto en mi taxi, y el marido había desaparecido. Cuando finalmente logré pensar con claridad, hice lo que pensé que era más sensato, llamé a la policía. Cuando los policías llegaron, una ambulancia se llevó el cuerpo de la señora, mientras yo acompañaba a los oficiales a la comisaría para dar mi declaración. Allí, me hicieron varias preguntas, como es de esperar. Estaba muy nervioso, porque sabía que era el principal sospechoso, o al menos pensaba que lo era. Expliqué en detalle todo lo que había ocurrido, dónde lo recogí, lo que el hombre me dijo, el estado de la mujer, la farmacia donde él me dejó y hasta que fue la propia mujer quien me dijo que él no volvería. Los policías intercambiaron miradas y luego uno de ellos me pidió que explicara nuevamente lo que la mujer me había dicho. Cuando lo conté, ellos me dijeron que eso era imposible, porque ella ya llevaba muerta al menos 7 horas. Me quedé congelado, pero les dije que tal vez el forense se había equivocado, porque yo estaba seguro de que ella había abierto los ojos y me dijo que su marido no volvería. Estaba tan seguro como de que ella tenía los ojos azules. Los policías estaban bastante sorprendidos y tan confundidos como yo. Sabía que no dudaban de mí, ya que los policías son buenos para darse cuenta cuando alguien miente. Me mantuvieron allí hasta la mañana siguiente, cuando finalmente pudieron encontrar al hombre. Él confirmó que sí, era el marido, pero parecía estar en shock. La muerte de su esposa había afectado su juicio, pero confirmó que su esposa realmente había muerto a las 6 horas. Dijo que no sabía qué hacer con el cuerpo, por eso actuó de esa manera. No quería verla así, muerta. Eso me dejó aún más sorprendido, porque estoy seguro de que la mujer abrió los ojos y me habló. La autopsia reveló que la mujer falleció por causas naturales, debido a la complicación de su enfermedad. El marido no enfrentó acusación de homicidio, pero escuché que tendría que hacer terapia psicológica. Cuando todo se aclaró, finalmente pude ir a casa, pero estaba muy afectado. Esa situación, sumada al hecho de que la mujer me habló estando muerta, fue algo que no pude sacar de mi cabeza. Me llevó mucho tiempo superar todo esto. Hoy, ya no trabajo más como taxista. Tengo mi propio negocio de ventas de piezas de repuesto, que es el sustento de mi familia. Pero nunca olvidaré mis años como taxista y todas las historias de esa época, siendo esta, sin duda, la experiencia más aterradora que tuve durante mis años como taxista nocturno. Historia 6. El fantasma del baño de mujeres. Hace unos 10 años, cuando tenía 40 años, conseguí un trabajo como conserje en un centro comercial. Mi tarea era limpiar el lugar después de que cerraba por la noche, para que todo estuviera limpio al día siguiente. La mayor parte de mis noches las pasaba limpiando la zona de la plaza de comida, cuidando los baños y limpiando las entradas de las tiendas. Una noche, estaba barriendo el suelo en la zona de la plaza de comida cuando escuché una tos proveniente de algún lugar. Miré alrededor, pero el área estaba poco iluminada, y no vi a nadie. En ese momento, no pensé en nada sobrenatural. Recordé que, durante los años en los que trabajé allí, en algunas ocasiones descubrí a algunas personas que se escondían en el centro comercial y estaban tratando de pasar la noche allí. Así que pensé que podría ser eso, pero no vi a nadie y no escuché más ningún ruido. Seguí limpiando, pensando que, si alguien estuviera intentando quedarse allí durante la noche, eventualmente lo vería, a menos que estuviera escondido en algún lugar todo el tiempo. Unos 15 minutos después, mientras limpiaba las mesas, de repente escuché una serie de golpes fuertes. Levanté la vista y vi que una mesa había caído al suelo y todas las sillas alrededor estaban derribadas. Caminé hacia el lugar, incrédulo, y vi que eso había sucedido cerca del borde de la plaza de comida. No había nadie a la vista, así que decidí aventurarme un poco más lejos del lugar para ver si podía ver a alguien corriendo o intentando esconderse, pero no encontré nada. Cuando estaba a punto de volver a la plaza de comida, de repente escuché agua corriendo dentro del baño de mujeres.
Todos los baños del centro comercial tenían grifos con sensores de movimiento, por lo que eso significaba que alguien estaba en el baño. Tenía la sensación de que esa persona podría ser la responsable de los incidentes que estaba buscando. Entré sigilosamente al baño de mujeres. Cuando doblé la esquina hacia el área de los lavabos, el agua dejó de correr abruptamente. Pero no había nadie allí. Revisé minuciosamente cada cubículo y no encontré a nadie. Entonces, pensé que podría ser un sensor defectuoso y decidí registrar una orden de mantenimiento para que arreglaran el problema lo más rápido posible. Sin embargo, de manera bastante extraña, mientras me alejaba del baño, escuché nuevamente que uno de los grifos se encendía. Esta vez, decidí no regresar al baño, y en cambio, volví a la plaza de comida, muy confundido y un poco asustado. Pasé el resto de la noche, como de costumbre, terminando mis tareas de limpieza, tratando de no preocuparme demasiado por lo que había ocurrido. Algunos días después, recibí un correo electrónico del departamento de mantenimiento informándome que no había nada de malo con el sensor del grifo y que estaba funcionando normalmente. A partir de ese momento, al menos una vez a la semana, escuchaba el agua corriendo de la llave en ese baño durante el resto del tiempo que trabajé en el centro comercial. Simplemente acepté que ya no estaba solo allí durante las noches, y tanto yo como el compañero que hacía el turno de fin de semana nos manteníamos alejados de ese baño. Nunca más tuve incidentes como el del día en que todas las sillas y mesas fueron derribadas en la plaza de comida. Afortunadamente, el espíritu, o lo que sea, que habitaba ese centro comercial parece haber decidido quedarse en el baño de mujeres para siempre.